Bienvenidos al espacio de expansión en ADN 40 y tenemos hoy un programa muy especial para todos ustedes. Estamos reunidos con el senador Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política y líder de la mayoría de Morena en el Senado, para hablar de un evento insólito que sucedió la semana pasada. El Senado, por unanimidad, aprobó la Guardia Nacional y con modificaciones muy profundas a la propuesta presidencial, la propuesta de Morena, pero en un hecho insólito de negociación, de puesta de acuerdo entre todas las partes. Pues creo que tenemos mucho que celebrar de esto. En lo que se suponía que iba a ser la apisonadora, la aplanadora Morena, se convirtió en una negociación y en una solución de acuerdos. Senador. En efecto, había escepticismo en muchos de los analistas políticos, había incluso contradicción entre las opiniones o opiniones encontradas sobre lo que sería la Guardia Nacional. La mayor parte de alguna gente de analistas decía que no iba a pasar. Otros que no iba a pasar como se planteó al final. Por fortuna se logró la unanimidad y fue en esta sala donde firmamos el acuerdo definitivo después de varias semanas. Esta es la sala de acuerdos de la Junta de Coordinación Política. Aquí están reunidos todos los representantes de los partidos y aquí fue donde modificamos y proyectamos la reforma a 10 artículos constitucionales que en efecto estábamos actuando como cámara revisora de la minuta que nos había enviado Cámara de Diputados. Sí sufrió modificaciones profundas porque se dio paso al mando civil en lugar del mando militar, es decir, la Guardia Nacional queda adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública con coordinación interinstitucional, se elimina el fuero militar para dar paso a reclutamiento, adiestramiento, capacitación y educación policial con la homologación de la disciplina castrense y también se establece la temporalidad para que las Fuerzas Armadas puedan ayudar, prestar el servicio de seguridad pública en el país, en las provincias, en los estados, en un periodo de 5 años para dar paso a la Guardia Nacional y a su propia estructura civil y policial. Fue un avance notable, por eso fue que se logró la unanimidad, no solo de los legisladores, sino de organismos internacionales, defensores de derechos humanos, de colectivos de derechos humanos, de ONGs y de académicos e intelectuales que no querían, que no deseaban y que cuestionaron el mando militar en un cuerpo de seguridad pública. ¿Ha recibido muchas llamadas de generales enojados? No, al contrario. Yo creo que los militares están tranquilos porque por vez primera en la historia se les da un reconocimiento de que pueden prestar constitucionalmente el servicio de seguridad pública que antes, estando prohibido, lo hacían, exponiéndose a cualquier acusación en órganos nacionales o internacionales de derechos humanos. El Ejército, la Marina, ahora está protegida en su actuar, porque le otorgamos 5 años para que de manera abierta, transparente, constitucionalmente aceptado, pueda prestar el soldado, el marino, apoyo a la labor de seguridad pública en los estados, en los municipios o en las regiones de nuestro país. El presidente pudo tomarse esto como una derrota, pero parece que no, que lo está viendo también como una oportunidad de decir, bueno, podemos llegar a acuerdos. Esta es una buena pregunta. El presidente actuó como un verdadero estadista. El presidente respetó el acuerdo unánime. El presidente expresó su beneplácito por la reforma lograda. No era la que se planteaba originalmente, se modificó radicalmente y el presidente expresó su beneplácito y su respeto a la decisión del Congreso de la Unión, en este caso de la Cámara de Senadores, pero además dijo, eso es lo que la sociedad quería y con esa institución,
con ese cuerpo de seguridad pública, vamos a trabajar para rescatar la paz y la tranquilidad de los mexicanos. Supongo que no todo fue tan bonito como estamos contándolo ahora. Oh. ¿Cómo fueron los pasos para llegar a este acuerdo? Imagino que hubo unos pulsos tremendos en esta sala, que hubo reuniones muy duras. ¿Cuáles fueron los momentos claves en los que esto salió adelante? Fueron semanas pesadas. Yo diría que desde el 13, 14 de enero hasta el 20 y tantos que fue la aprobación, hasta el 21, hubo momentos tensos, hubo momentos de desencuentros, hubo momentos donde veíamos que podía naufragar el acuerdo fundamental. Sin embargo, la propia actitud de los opositores, de todos los coordinadores de grupos parlamentarios, fue muy prudente. Yo te diría que la oposición se portó a la altura. Nunca vi una actitud obstruccionista, nunca vi una actitud de querer hacer que naufragara o sucumbiera a la Guardia Nacional. Nunca vi una actitud mezquina de intentar frenar un proyecto del Ejecutivo Federal creando la Guardia Nacional. No, vi generosidad de todos los partidos políticos. Aquí estuvimos horas, días, semanas en esta sala de acuerdos y por fortuna la paciencia, la ponderación, la serenidad se impuso frente a leyes, frente a reformas duras, encontradas y dispares en opiniones, pero finalmente logramos sacar adelante un proyecto juntos. ¿Esto crea un antecedente o va a ser una excepción? Ojalá y sea un antecedente. ¿Un precedente o es una excepción? Yo digo que ojalá y sea un precedente. De nuestra parte, como mayoría parlamentaria, actuaremos de la misma manera, intentando lograr acuerdos fundamentales por la patria. Creo que es lo mejor. Tiene que darse cuenta la población, debemos expresarle a la población que no todo es polarización, que no todo es pleito, que no todo es confrontación y que somos capaces los políticos de llegar a acuerdos fundamentales por el país, como es la Guardia Nacional, que le urge a la nación para pacificar al país. Esta semana se está diciendo mucho eso de el Estado es el presidente, pero claramente aquí tenemos una ocasión en la que ha sido un planteamiento diferente. No es cierto esa expresión. En efecto, aquí se hizo valer un poder legislativo autónomo, se logró construir desde aquí una alternativa de redacción y de reforma constitucional y el presidente respetó la decisión del poder legislativo. Ahora, el senador Ricardo Monreal tiene un doble papel, ¿no? Para usted es muy importante sacar los acuerdos, pero a la vez eso implica traicionar un poco la esencia de lo que presenta su partido, ¿no? Sí, no es fácil. Por un lado, tener que negociar con la oposición, con toda la oposición en su conjunto, y por el otro tener que negociar con el Ejecutivo, de tal suerte que podamos conciliar que no se trata de traiciones, sino de que es un instrumento jurídico que le servirá al país. Todo esto fue comentado con el Ejecutivo. En esta misma sala también estaba sentado el representante de Gobernación, el representante de Seguridad Pública, el representante de la Consejería Jurídica, estuvieron generales y marinos defendiendo su proyecto o proponiendo modificaciones a la redacción. Fue un ejercicio muy interesante, muy amplio, muy flexible y yo diría de mucho respeto entre el nivel del Ejecutivo y entre los legisladores de todos los partidos. Este periodo, desde que se construyeron las cámaras en septiembre, hasta ahora hemos tenido muchos roces, hasta el caso de las comisiones bancarias, y ahora de repente tenemos este caso. ¿Qué ha habido de aprendizaje en este periodo y qué vamos a ver de aquí en adelante? ¿Crees que va a haber un cambio o vamos a ver un Senado que trabaja? Van a haber sorpresas, van a haber acuerdos. Estoy seguro que vamos a construir en la unidad muchos instrumentos jurídicos. ¿Qué temas son esos en los que vamos a encontrar consensos? Austeridad, revocación de mandato, tenemos reformas a la consulta popular, al artículo 35 constitucional. Me gustaría mucho llegar a acuerdos en reforma educativa, ese es mi deseo,
que aparentemente está muy polarizado. Es un tema de todavía un poco menos, pero el tema educativo nos separa a muchos partidos, pero yo creo que podemos lograr un gran acuerdo nacional por el bien del país en materia educativa. Y así como esa materia, tenemos muchos otros nombramientos, ratificaciones que urge que el Senado apruebe y que el Senado saque adelante. Es muy diferente la situación en el Senado y en la Cámara de Diputados. ¿Cómo van a trabajar en equipo? Porque también existe la posibilidad de que se les envíe algo a la Cámara de Diputados y ahí Morena sí tiene ya, gracias a varios movimientos que ha habido en la Cámara, tiene la posibilidad de tener una mayoría calificada. Tienen la mayoría calificada ellos ya, nosotros no, porque tenemos que trabajar mucho. No tenemos ni siquiera, Morena no tiene por sí solo ni mayoría simple, somos 59, necesitaríamos 65, entonces tenemos que trabajar mucho más. Exactamente. La Cámara de Diputados tiene ya casi mayoría calificada construida, me alegra mucho, pero aquí no es nuestra prioridad tener mayoría calificada, pero sí es nuestra prioridad tener acuerdos con todos los grupos parlamentarios. En las primeras semanas, el Senado quiso plantear usted una agenda que incluía comisiones bancarias y un montón de temas que se volvieron muy polémicos. ¿Siguen en la mesa? Siguen en la mesa. No vamos a renunciar a ellos. Estoy esperando el momento oportuno para poder lograr un acuerdo clave con todos los grupos parlamentarios. Está muy avanzada el dictamen de esta iniciativa que prevé reducir comisiones, eliminar comisiones, reducir intereses de los servicios que presta el servicio de banca y crédito, en acuerdo con los dueños de bancos, con sus consejos de administración, con la Asociación Mexicana de Bancos. Estamos muy avanzados en propuestas que nos pueden unificar. Yo creo que lo vamos a lograr. Hay un debate muy grande sobre los organismos autónomos, sobre qué tanto es tanto, qué tanto son autónomos, qué tanto son un Estado paralelo, ¿cuál es la visión? Sí, es cierto. Los órganos autónomos están en este momento cuestionados por un sector del Poder Legislativo y por un sector de la política. Sin embargo, existen, ahí están y tenemos que reconocerlos. Pero cuando se equivocan, actúan parcialmente o con claro conflicto de intereses, también tenemos que denunciarlo para efecto de que puedan cuidar sus actos de autoridad, que no restrinjan derechos, pero tampoco que el tráfico de influencia se convierta en una patente de corso y de impunidad. Es el equilibrio, es el equilibrio que tenemos que mostrar y que debemos de acatar todos, autoridades, ciudadanos, y los que actuamos en este tipo de actividades, tanto de órganos autónomos como de poderes autónomos. ¿Cuál es la agenda del Senado de este periodo de sesiones, para lo que nos queda de periodo de sesiones? Tenemos prioridades, entre otras nombramientos. Tenemos más de 50 o como 50 ratificaciones de embajadores y cónsules. Tenemos que decidir, elegir a una ministra de la Corte que acaba de concluir el 18 de este mes su mandato, una de ellas, y hay que sustituirla. Tenemos que elegir Tribunal Agrario, algunos magistrados que están por ratificarse, así como en este momento se está compareciendo otras personalidades que la ratificación o nombramiento le corresponde al Senado de la República. Esa solamente en una función que es nombramiento y ratificación, pero todavía nos falta modificación a leyes y modificación a la Constitución en distintas materias, que va a ser un periodo muy rico, muy productivo. Se termina a finales de abril y creo que vamos a lograr muchas cosas. Muchísimas gracias, senadores. Seguiremos, o presidente de la Junta, seguiremos pendientes de todos estos temas de esta agenda, y aquí nos despedimos de este espacio de Expansión ADN 40. Nos vemos aquí lunes y jueves 6:45. Gracias por acompañarnos.